En 1637, alguien vendió su casa entera por una flor. En 2021, alguien pagó $3 millones por una imagen digital. Y hoy, quizás, estás cometiendo el mismo error sin saberlo. Durante siglos, la humanidad ha cambiado de idioma, de tecnología y de imperios. Pero hay algo que nunca cambia realmente: la forma en la que las personas reaccionan cuando creen haber encontrado el camino fácil hacia la riqueza. Porque las burbujas financieras nunca empiezan con dinero, empiezan con emociones, con esperanza, con miedo, con la necesidad desesperada de no quedarse atrás. Y aunque el pasado ya nos mostró cómo terminan estas historias, una y otra vez volvemos a caer. Tulipanes, trenes, internet, casas, cripto, inteligencia artificial, tecnologías diferentes, el mismo comportamiento humano. Porque cuando la codicia se mezcla con la euforia colectiva, incluso las personas inteligentes empiezan a perder contacto con la realidad. Y quizás lo más extraño de todo es que mientras una burbuja está creciendo, casi nadie cree estar dentro de una. Esta es la historia de las 6 veces en las que la humanidad confundió obsesión con oportunidad. Todo empezó con una flor, algo pequeño, frágil, silencioso, pero durante un momento extraño de la historia, los tulipanes se convirtieron en símbolos de estatus, riqueza y exclusividad. Y poco a poco, las personas dejaron de comprarlos por belleza. Empezaron a comprarlos porque creían que alguien pagaría un precio todavía mayor mañana. Ahí nació el verdadero problema. Porque cuando el precio de algo depende únicamente de encontrar a alguien dispuesto a pagar cada vez más, la realidad comienza a desaparecer lentamente. Comerciantes vendían propiedades completas por un solo bulbo. Familias enteras apostaban sus ahorros y las conversaciones dejaron de girar alrededor del valor real. Ahora giraban alrededor de la subida constante. La euforia había tomado el control. Y como ocurre en todas las burbujas, mientras los precios subían, todos parecían genios. Hasta que un día alguien dejó de comprar. Y entonces todo se derrumbó mucho más rápido de lo que había subido. Porque las burbujas no explotan cuando la gente pierde dinero. Explotan cuando la multitud pierde la fe. Y así fue como la primera gran locura especulativa moderna dejó una lección incómoda. La gente no siempre compra cosas porque las necesita. A veces las compra porque quiere sentirse parte de algo más grande que ella misma. Pero los tulipanes no serían la última vez que la humanidad se dejaría seducir por una promesa colectiva.
porque ahora venía algo todavía más poderoso: el futuro. En la década de 1840, el mundo empezó a moverse más rápido. Los trenes parecían magia moderna. Acortaban distancias, transformaban ciudades y prometían cambiar el futuro para siempre. Y quizás ese fue exactamente el problema. Porque cuando una tecnología realmente cambia el mundo, las personas empiezan a creer que cualquier precio está justificado. Inversionistas corrían desesperados para comprar acciones ferroviarias. Empresas aparecían de la nada. Los periódicos hablaban del progreso como si fuera inevitable. Y lentamente, el mercado dejó de preguntar algo muy importante: ¿esto realmente vale lo que cuesta? Porque la euforia tiene una característica peligrosa. Hace que las personas confundan una buena idea con una buena inversión. Y durante un tiempo, todo parecía funcionar. El dinero fluía, los precios subían, y quienes dudaban parecían anticuados. Pero incluso las revoluciones reales pueden crear burbujas irreales, porque aunque los trenes sí cambiaron el mundo, muchas empresas nunca debieron valer lo que el mercado imaginó. Y cuando la realidad finalmente alcanzó a la fantasía, millones desaparecieron. Una vez más, la multitud había confundido esperanza con lógica, porque el futuro siempre se vende mejor cuando todavía no ha llegado. Y después de los trenes, llegó otra revolución, capaz de cambiarlo absolutamente todo: Internet. En 1999, Internet empezó a sentirse como una puerta hacia otro universo. Todo parecía posible. Empresas sin ganancias valían millones. Personas sin experiencia se convertían en inversionistas de un día para otro, y cada semana aparecía una nueva compañía, prometiendo revolucionarlo todo. La lógica empezó a desaparecer lentamente, porque ya no importaba si un negocio ganaba dinero. Lo único importante era crecer rápido, muy rápido. Y mientras las pantallas brillaban durante toda la madrugada, millones de personas empezaron a creer que habían encontrado una nueva era, donde las reglas antiguas ya no aplicaban. Esa frase aparece en casi todas las burbujas de la historia. Esta vez es diferente, pero rara vez lo es, porque aunque la tecnología cambie, el cerebro humano sigue funcionando prácticamente igual. Seguimos reaccionando al miedo, a la euforia, a la codicia y sobre todo al miedo de ver cómo otros se enriquecen mientras nosotros nos quedamos quietos. Entonces el dinero siguió entrando, las valuaciones siguieron creciendo y durante un momento breve parecía que Internet había convertido a toda una generación en genios financieros.
hasta que las empresas empezaron a caer, una detrás de otra. Y de repente, millones de personas descubrieron algo incómodo. Una tecnología revolucionaria no garantiza automáticamente inversiones inteligentes, porque incluso las ideas que cambian el mundo pueden ser compradas a precios absurdos. Y mientras Internet se derrumbaba, otra ilusión empezaba a crecer lentamente. Una mucho más personal, la idea de que el hogar siempre era seguro. En 2008, comprar una casa parecía la decisión más segura del mundo. Los bancos prestaban dinero con facilidad. Los precios seguían subiendo. Y millones de personas empezaron a creer que el mercado inmobiliario nunca podría caer. Porque cuando una idea se repite suficientes veces, deja de sentirse como una opinión. Empieza a sentirse como una verdad absoluta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las casas dejaron de ser simplemente hogares. Ahora eran inversiones, símbolos de estabilidad, máquinas de riqueza, aparentemente infinita. Y mientras más subían los precios, más personas entraban desesperadamente, antes de quedarse fuera. Ese patrón vuelve a repetirse constantemente en la historia humana. La multitud no entra cuando algo está barato. Entra cuando siente que todos los demás ya están ganando. Porque el miedo a perder una oportunidad suele ser más fuerte que el miedo al riesgo. Pero debajo de toda esa aparente estabilidad, el sistema estaba lleno de grietas invisibles, deudas, riesgos ocultos, préstamos imposibles. Y cuando finalmente comenzaron los impagos, la ilusión completa empezó a romperse. Bancos colapsaron. Familias perdieron hogares. Personas que creían estar construyendo seguridad descubrieron que estaban viviendo dentro de una burbuja gigantesca. Porque las crisis financieras rara vez destruyen solamente dinero. También destruyen confianza. Y cuando la confianza desaparece, el miedo se mueve más rápido que cualquier mercado. Pero la humanidad nunca permanece mucho tiempo, lejos de una nueva obsesión. Y después del colapso, llegó la era de la dopamina digital. En 2021, cripto prometía algo enorme: libertad, dinero descentralizado, una nueva revolución tecnológica. Y como había ocurrido antes, con los trenes y con Internet, parte de esa revolución era real. Pero alrededor de esa idea legítima, comenzó a crecer algo mucho más peligroso: la euforia colectiva. Personas comprando activos que no entendían. Influencers convirtiéndose en expertos financieros de la noche a la mañana. Comunidades enteras viviendo pendientes de gráficos que nunca dormían. Y durante un momento extraño, Internet entero parecía transformarse en un casino emocional gigante.
La lógica desaparecía lentamente. Ya no importaba el valor real. Lo único importante era entrar rápido, antes de que el precio siguiera subiendo. Y entonces aparecieron los NFTs, imágenes digitales vendidas por cantidades absurdas, personas gastando fortunas, únicamente porque creían que alguien más pagaría todavía más después. Exactamente el mismo patrón, 400 años después de los tulipanes. La humanidad seguía persiguiendo la misma ilusión. Solo que ahora lo hacía desde un smartphone. Y quizás esa es la parte más inquietante. La tecnología evoluciona muchísimo más rápido que nuestra psicología, porque el cerebro humano sigue reaccionando igual ante la promesa de riqueza rápida. Seguimos buscando atajos. Seguimos siguiendo masas. Seguimos confundiendo suerte con inteligencia. Hasta que finalmente la realidad vuelve. Y cuando vuelve, siempre encuentra a millones de personas completamente expuestas. Y ahora, la historia parece empezar otra vez. En 2023, la inteligencia artificial promete transformar el mundo, automatizar industrias, cambiar empleos, reescribir la economía moderna, y honestamente, probablemente muchas de esas cosas sí ocurran. Pero la pregunta importante no es si la tecnología es poderosa. La pregunta importante es otra. ¿La humanidad está reaccionando racionalmente otra vez? Porque cada burbuja de la historia empezó con algo que parecía revolucionario y muchas veces realmente lo era. Los trenes cambiaron el mundo. Internet cambió el mundo. Cripto transformó parte del sistema financiero digital. Y la inteligencia artificial probablemente también cambiará muchísimas cosas. Pero incluso las revoluciones reales pueden convertirse en obsesiones irracionales. Porque cuando el miedo a quedarse atrás entra en escena, las personas empiezan a tomar decisiones emocionales, disfrazadas de lógica. Empresas agregan las palabras AI a cualquier producto. Inversionistas corren desesperadamente, buscando al próximo gigante tecnológico. Y millones de personas sienten otra vez esa emoción familiar, la sensación de estar frente a una oportunidad histórica. Quizás lo sea, o quizás estamos viendo otra versión del mismo ciclo humano que llevamos siglos repitiendo.
Porque al final, las burbujas nunca hablan solamente de dinero. Hablan de nosotros. Tulipanes, trenes, internet, casas, cripto, inteligencia artificial. La historia cambia de escenario. Pero los seres humanos seguimos reaccionando casi igual. Porque en el fondo, las burbujas financieras no son accidentes. Son espejos, reflejos de nuestra codicia, de nuestro miedo, de nuestra necesidad de pertenecer. Y quizás por eso, la humanidad nunca termina de aprender completamente. Porque cada generación crece convencida de que esta vez será diferente. Hasta que finalmente descubre que la naturaleza humana rara vez cambia. Y tal vez la verdadera pregunta no es cuándo llegará la próxima burbuja. Tal vez la verdadera pregunta es si alguna vez dejaremos de necesitar creer en ellas.